Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la iglesia, nos alegra mucho de que estén aquí esta mañana. Si hoy es tu primera vez con nosotros, bienvenido. Y si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy uno de los pastores de aquí de Watermark en español. Y cuando entró recibió una tarjetita de conexión. Ahí puede anotar sus datos e indicarnos de qué manera podemos apoyarle, de qué manera podemos servirle, si tiene alguna petición de oración o si desea de hablar con uno de nuestros pastores durante la semana. Aquí puede indicarnos y entregarla ahí a la mesa de información al final. Y antes de comenzar, quiero invitarlos a nuestra primera noche de oración y adoración este viernes 13 de marzo a las 7:30 de la tarde aquí en este salón. Será un tiempo especial para acercarnos a Dios como iglesia, como congregación. Es una oración unidos, juntos. Y he estado pensando y Dios ha traído tres áreas en las que me gustaría que oráramos específicamente este viernes. Y una es salvación. Si usted tiene familiares, parientes, personas, amigos, compañeros de trabajo que aún no conocen a Cristo, este va a ser un momento para orar por ellos, para dedicarle un tiempo especial. Yo sé que hemos venido haciendo estas intervenciones de oraciones guiadas, pero hoy vamos a dedicarle bastante tiempo para orar, para adorar al Señor, y vamos a orar por salvación y vamos a orar también por sanidad física, sanidad emocional. Así que si usted está padeciendo alguna enfermedad, como lo hemos hecho esta mañana, le vamos a orar específicamente por eso. Y por último vamos a orar por santificación, para que Dios continúe purificando nuestros corazones, santificando nuestras vidas para parecernos más y más a Él. Así que yo lo invito a que venga este viernes a las 7:30, no se quede en su casa, venga, acompáñanos, va a ser nuestra primera noche de oración y adoración. Y bueno, antes de comenzar, quiero invitarle ahí donde está que cierre sus ojos, a que ore por usted mismo, aquiete su mente, aquiete su corazón y dígale al Señor: Señor, habla a mi vida esta mañana. Y después ora por las personas que están a tu alrededor, por tu familia, por tus amigos, por cada persona que está aquí hoy. Pídele a Dios que su palabra llegue al corazón de las personas. Y finalmente te pido que ores por mí para que Dios me use y para que Él hable con claridad a través de mis palabras hacia ti. Y Padre, gracias por darnos tu palabra. Reconocemos que la necesitamos más que nunca. Te pido que me ayudes a enseñarla con fidelidad y con claridad. Te pido que tu Espíritu Santo obre en cada persona en este lugar, que tu palabra no solo sea escuchada, sino recibida, que sea aplicada de manera personal, específica, transformadora, que no salgamos de aquí igual. Que mañana en el trabajo sea diferente, que nuestra casa sea diferente, que nuestras conversaciones sean diferentes, que esta semana refleje lo que tú hagas en nosotros esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sabe? Yo crecí comiendo tacos de carne asada. ¿Cuántos de aquí les gusta la carne asada? ¿Cuántos de aquí les gustan los tacos de carne asada? Muy bien. Y en mi familia la carne asada no era solo una comida, era comunidad. Y era el pretexto para reunirnos, para reír y para contar historias. Pero ¿sabe qué es lo que me he dado cuenta a través de los años? Que no toda la carne asada sabe igual. ¿Sí o no? Algunas tienen demasiada sazón, otras se quedan demasiado secas y cuesta comerlas. Y aunque nadie se queja, tampoco sale diciendo: estos fueron unos buenos tacos de carne asada, ¿sí o no? Pero hace poco mi esposa Mari fue a la Costco y encontró arrachera de Wagyu. Yo no sé si usted ha aprovechado la arrachera de Wagyu, pero hicimos unos tacos de arrachera de Wagyu. Y déjeme decirle algo sobre este tipo de carne. No es cualquier carne, es una experiencia religiosa. Y con sal, pimienta y limón es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la carne es tan jugosa que habla por sí sola. Y sabe, cuando algo es realmente bueno, no necesitas defenderlo, sino que lo celebras y quieres que otros lo prueben. Y yo creo que la iglesia debería ser así. No algo que simplemente cumple, no algo que toleramos por costumbre o por tradición, no porque sea una rutina religiosa. La visión de Dios para la iglesia es mucho más grande que eso. Es un lugar lleno de vida, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de poder. Un lugar donde el alma es alimentada, donde la presencia de Dios es real, donde la gente no solo asiste,
sino que es transformada por su poder. Y no le digo esto para que se sienta culpable, sino que se lo comento para que despierte en usted una expectativa cuando venga a la iglesia, porque Dios quiere hacer algo grande entre nosotros aquí. Y cuando miramos la iglesia del primer siglo en Hechos capítulo 4, nos damos cuenta que no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia marcada por la grandeza de Dios. No vemos a personas extraordinarias, vemos a personas llenas del Espíritu Santo. Vemos a una comunidad unida, valiente y generosa. Y sabe que eso no es algo que se haya quedado en el pasado. Es algo que Dios todavía quiere hacer hoy aquí en su iglesia. Así que la pregunta para nosotros no es en qué estamos fallando, sino la pregunta es ¿qué podría hacer Dios entre nosotros si nos rendimos completamente a Él? Así que esta mañana me gustaría mostrarle 3 ingredientes que vemos en Hechos capítulo 4. Estos 3 elementos que Dios usa para transformar una iglesia vibrante, gozosa y transformadora. No para sentirnos mal, sino para que levantemos la mirada y digamos, Señor, hazlo otra vez, hazlo aquí con nosotros. Así que si tiene una Biblia, acompáñeme a Hechos capítulo 4. Y mira lo que dice Hechos 4 al 33. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todo ellos. Hechos 5:5. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Versículo 11. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían de estas cosas. Ahora, se dio cuenta de esos tres ingredientes. Dice gran temor, abundante gracia y gran poder. Y Lucas, el autor de los Hechos, quiere que nosotros entendamos que la iglesia del primer siglo no era una iglesia común, era una iglesia marcada por la grandeza y la abundancia de la obra de Dios en medio de ellos. Así que escribe el primer punto importante: camina en el gran poder de Dios. Camina en el gran poder de Dios. Versículo 33, mire lo que dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Ahora bien, este poder no nació del entusiasmo de los discípulos, nació de la resurrección de Cristo Jesús. El mismo Cristo que venció el pecado y la muerte es quien ahora vive en nosotros por su Espíritu. De manera que nosotros no caminamos en poder porque seamos muy fuertes, sino porque estamos unidos al Cristo resucitado. Y es importante entender eso. No es por nuestras fuerzas, es por el poder de Dios. Mira lo que sucedió entonces en Hechos 31, versículo 31. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Ahora, estos son los mismos discípulos que antes huyeron. Estos son los mismos discípulos quienes negaron a Jesús y tuvieron miedo. Y ahora están testificando de la resurrección de Cristo con valentía y con poder. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que cambió? Y lo que cambió es que el Espíritu Santo vino y tomó control de sus vidas. Y ese Espíritu no vino por iniciativa humana, vino porque Cristo murió, porque Cristo resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre. Y ese mismo poder, escucha bien, está disponible para ti y para mí. Y el poder que vemos en Hechos es el poder de Cristo resucitado, obrando en su pueblo. De manera que no caminamos porque seamos muy fuertes, sino porque estamos unidos a aquel que venció el pecado y venció a la muerte. Y nosotros debemos empezar a caminar en ese poder. Así que permite que Cristo sea tu gozo, que Cristo sea tu guía, que su palabra sea tu fuerza, que su palabra sea tu voz, que tu vida refleje valentía para hablar, para servir, para amar, que cada acción tuya glorifique a Dios y edifique a los demás. Anótalo muy bien. No debemos conformarnos con una fe pasiva. No te conformes con venir los domingos, ocupar un asiento y nada más. Camina en ese poder en tu casa. Camina en ese poder en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu grupo comunitario. Si usted estuvo la semana pasada, recuerda
2 Timoteo 1:7, que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino ¿qué? Sino de poder, de amor y autodisciplina. Y hoy Dios te llama a ti y a mí a caminar en ese poder, a vivir con valentía, a ser parte de la transformación que Él quiere hacer en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Así que déjalo fluir a través de ti para bendecir a otras personas. Punto número 2. Vive bajo la abundante gracia de Dios. Vive bajo la abundante gracia de Dios. Dios, mis hermanos, está derramando su abundante gracia aquí en esta iglesia. El domingo pasado, al terminar el servicio, me quedé platicando con Manuel y Elvia Lemus. Si usted no conoce a Manuel y Elvia Lemus, ¿dónde están? Pónganse de pie para que los conozcan. No les dije que los iba a exponer. Pero ellos, Manuel y Elvia Lemus, son fieles miembros de Watermark y han estado aquí por nosotros muchos años. Y ellos son los directores del ministerio de Re-Engage, ministerio de matrimonios. Y me compartían cómo Dios está usando este ministerio de matrimonios Re-Engage para transformar relaciones que estaban al borde del divorcio. Historias de reconciliación, de perdón, de parejas que han decidido volver a construir sobre los cimientos de Dios. Y ver esto para mí me llena de esperanza y me recuerda que Dios sigue obrando en medio de nosotros. Y yo oro para que Dios siga derramando de su abundante gracia su favor sobre nosotros y que ese favor de Dios sea evidente entre nosotros en vidas transformadas, en familias restauradas, en matrimonios restaurados. De tal manera que no podamos creer que somos parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Que cada testimonio sea un recordatorio que Dios está activo, que Dios es poderoso y está presente en nuestra comunidad. Ahora imagínense por un momento lo que puede pasar cuando su bondad y su favor se desbordan en nosotros. Imagínense, ¿qué pasaría si el favor y la gracia de Dios enteras restauradas, relaciones sanadas donde había resentimiento, jóvenes creciendo en fe y propósito, líderes y voluntarios motivados para servir con gozo, una comunidad donde el amor de Cristo se refleja en cada acción, en cada palabra, en cada gesto de apoyo? Y aquí viene lo más emocionante. Dios quiere usar a cada uno de nosotros en esa obra. No estamos llamados a ser simplemente espectadores. Estamos llamados a ser parte activa de la transformación que Dios quiere hacer. Cada oración, cada tiempo de servicio, cada gesto de amor, cada pequeño sacrificio cuenta para que la gracia de Dios se haga visible aquí. Así que yo le animo a que no se conforme con solo recibir bendición. Invierte tu tiempo, invierte tus dones, invierte tu corazón. Deja que Dios te use para impactar a otras personas. Y cuando todos participamos activamente, no solo vemos la transformación en nuestra vida, sino que nos convertimos en instrumentos de cambio para que nos rodean. Y escuche bien, Dios es capaz de superar cualquier límite que nosotros nos podamos imaginar. Su favor no tiene restricciones, su gracia no conoce fronteras. Y cuando su favor se derrama sobre toda la iglesia, lo que antes parecía imposible se convierte en realidad. Así que hoy yo te invito a imaginar lo que Dios puede hacer cuando toda la iglesia nos rendimos a Él, cuando nos unimos en oración y cuando actuamos en obediencia a Él. Esa es la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Una iglesia viva, una iglesia fuerte, llena de gracia y de poder, que impacte no solamente a nosotros, sino a toda nuestra comunidad. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la abundante gracia de Dios en nuestra iglesia? Escríbelo. Se manifiesta a través de la unidad sobrenatural. Unidad sobrenatural. Hechos 4, 32 al 33. Mira lo que dice. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Como puede ver, Lucas, el autor de los Hechos, nos muestra un pueblo completamente unido.
Miles de personas de distintos trasfondos y personalidades caminando juntas con un solo corazón y con una sola alma. Y eso, mis hermanos, es unidad sobrenatural. Y esa unidad sobrenatural sucede cuando caminamos y permitimos que el Espíritu Santo tenga control de nuestra vida. Porque su propósito es glorificar a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y cuando tú y yo permitimos que Él dirija nuestra vida, entonces Cristo se convierte en nuestra mayor alegría. Ser guiado por Él se convierte en tu mayor privilegio. Complacerlo se convierte en tu mayor objetivo. Mostrarlo a otros se convierte en tu mayor contribución. Ahora imagínate esto multiplicado por cientos de personas como las que estamos aquí, o por miles de personas. Eso produce unidad sobrenatural. Una iglesia marcada por una abundante gracia. Así que anótalo muy bien. Dios te ha puesto aquí para ser parte activa de su obra. No viniste a la iglesia para ocupar una silla. Viniste para ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. Porque al estar unidos a Cristo, escucha bien, estamos unidos a su cuerpo. Y cada palabra, cada acción, cada hora que das cuenta. Cada persona tiene un papel que cumplir. Y si tú quieres ver el mover de Dios en su iglesia, tu compromiso importa. Ahora piensa en esto. Tu participación en los grupos comunitarios, en el servicio, refleja amor, refleja obediencia a Cristo. Tu actitud hacia los líderes, hacia los hermanos, edifica o detiene la unidad. No te lo digo para juzgarte, sino para invitarte a ser parte de algo más grande que tú. Cuando cada uno da su lugar, se crea una unidad sobrenatural y Dios derrama de su gracia sobre nosotros. Así que no seas un consumidor, sea un servidor. Cuando todos damos nuestro lugar, la gracia se vuelve visible. Necesitamos que participes. Necesitamos que tomes tu lugar y seas parte de la misión. Y si por alguna razón tienes dudas, te sientes distante, te sientes confundido, escucha bien, acércate, pregunta, participa, no esperes que otros lo hagan por ti. Dios quiere usar tu vida para fortalecer la comunidad y para glorificar a Cristo. ¿Sabes? La mentalidad de la iglesia del primer siglo no era ¿qué puedo recibir yo? La mentalidad de la iglesia del primer siglo era ¿qué es lo que yo puedo dar? Y esa es la clave para vivir en una temporada de gran abundancia. Pero ¿sabes lo que sucede? Que en nuestra cultura es bien fácil cambiar de iglesia cuando algo no nos gusta, ¿sí o no? Porque estamos pensando en consumidor. Y déjame te digo algo, la iglesia perfecta no existe. Por más que busques y brinques de iglesia, no la vas a encontrar. Porque la iglesia no es un restaurante. La iglesia es una familia. Y en una familia no todo siempre es cómodo, pero permaneces, sirves, amas, te comprometes. Y la gracia de Dios florece donde hay compromiso. La unidad sobrenatural ocurre cuando Cristo es nuestra mayor alegría y complacerlo es nuestra mayor prioridad. Recuerda que Cristo, el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Y ese es el modelo que nos dejó. Entonces, te hago una pregunta muy directa. ¿Se glorifica a Cristo en tu participación aquí en la iglesia? ¿Estás participando activamente en la iglesia? ¿Tus palabras y tus actitudes edifican a los hermanos en la fe? ¿Tu tiempo, tus dones, tus recursos están al servicio de la comunidad? ¿Estás dispuesto a poner las necesidades de otros por encima de tus propias necesidades? ¿Estás permitiendo que Cristo sea glorificado a través de ti? Hoy Dios nos invita a ti y a mí a ser parte de esta obra. No seas un espectador, sé un participante. Ora, sirve, da, ama, edifica. Permite que Dios use tu vida para que su gracia sea evidente en toda nuestra comunidad.
Y la segunda manera que se manifiesta la abundante gracia de Dios, escríbelo, es a través de la generosidad radical. A través de la generosidad radical. Versículo 32, mira lo que dice. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Versículo 34 al 35. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Lucas, el autor de Hechos, nos da también un ejemplo concreto de esta generosidad. Mire el versículo 36. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y que era levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando estamos unidos de corazón, cuando estamos unidos en alma, escuche bien, nuestra generosidad deja de ser un acto aislado y se convierte en un reflejo claro de la comunidad. Y ya no damos porque tengo que, ya no damos porque debemos, sino porque nos importa el bienestar de los demás. La generosidad radical demuestra que nadie es invisible ni olvidado. Cada uno se convierte entonces en administrador de lo que es de Dios, compartiendo su tiempo, su talento, su dinero, sus dones. Y la iglesia del primer siglo era un grupo de personas separadas, convertidas en una familia que se cuidaba y se bendecía mutuamente. Y cuando Cristo reina en nuestro corazón, entonces nosotros dejamos de vernos como dueños y empezamos a vernos como administradores de todo lo que Él nos ha dado. De nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros talentos. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Entonces, si todo es de Dios, la pregunta deja de ser cuánto doy de lo que es mío y pasa a ser con cuánto me quedo de lo que es suyo. Y sabe que eso cambia todo, ¿sí o no? Cambia nuestra perspectiva sobre el dinero y sobre los recursos que tenemos. Cambia nuestra forma de relacionarnos con los demás. Cambia nuestra actitud hacia el servicio y hacia la comunidad. Esa es generosidad radical. Y al observar este pasaje, podemos notar dos cosas muy importantes. La primera es que había un deseo colectivo de asegurarse de que las necesidades de todos fueran cubiertas. La comunidad no dependía de unos pocos, todos participaban activamente en bendecir a los demás. Y la segunda es que las personas daban sacrificialmente, dejando a un lado su comodidad o su conveniencia personal para que nadie estuviera en necesidad. Cada aporte, grande o pequeño, era un acto de fe y era un acto de obediencia a Dios. Y ese es el llamado para nosotros esta mañana. Dios quiere que nosotros vivamos una generosidad radical, una generosidad que no se mide solo en dinero, sino en tiempo, en talentos, en disposición a servir a otros. Una generosidad que refleja el corazón de Cristo y que impacta vidas y transforma nuestra comunidad. Y escuche bien. Cuando todos damos así, sin egoísmo, con humildad, con sacrificio, nuestra iglesia deja de ser un lugar de reunión y se convierte en un testimonio vivo de la abundante gracia de Dios. Y cada familia bendecida, cada persona ayudada, cada acto de servicio se convierte en evidencia de que Dios sigue obrando y su favor se manifiesta abundantemente. Así que hoy te invito a que te preguntes lo siguiente. ¿Estás viviendo con generosidad radical? ¿Estás dispuesto a dar, a compartir, a servir, aunque implique sacrificio? ¿Estás permitiendo que Dios use tus recursos, tu tiempo, tus talentos para bendecir a otros y para glorificar su nombre? Y es por eso que nosotros aquí, la membresía es realmente importante. Porque ser miembro no es solamente un título. Es un compromiso de cuidado mutuo. La membresía nos permite conocer personalmente a las ovejas de las que nosotros somos responsables y que podamos caminar juntos en fe, en oración y servicio. De hecho,
Yo no sé si usted sabía esto, pero tenemos un ministerio de caridad, donde tenemos recursos reservados en nuestro presupuesto para asegurarnos de que ningún miembro, escuche bien, que a ningún miembro le falte techo, comida o ropa. Y esto no es solamente una política, es una expresión práctica de generosidad radical que vemos en la iglesia del primer siglo. En Hechos, mis hermanos, no vemos espectadores, vemos compromiso real. Había confianza, había rendición de cuentas, había responsabilidad mutua. Nadie vivía su fe de manera aislada. Nadie decía yo y Dios nomás, sin la iglesia. Pero escuche bien, la membresía no es burocracia. La membresía no es un título. La membresía no es una tarjeta de acceso. La membresía es decir, cuenten conmigo y yo cuento con ustedes. Es decidir no caminar solo. Es permitir que otros te conozcan, que otros te cuiden, que otros te amonesten, que otros te exhorten. Es comprometerte a cuidar tú también a otros. Y en Hechos las personas daban con confianza porque sabían que eran parte de algo. Había pertenencia, había compromiso. Y sí, como iglesia tenemos responsabilidad especial de cuidar a quienes han decidido caminar formalmente con nosotros. Y eso no significa que no amemos a aquel que llega por primera vez o aquel que no es miembro. Significa que el compromiso crea responsabilidad mutua. Como puede ver, la iglesia no es un evento semanal. La iglesia es una familia espiritual. Y en una familia sana todos dicen, aquí estoy, no solo para recibir, sino para dar. No solo para asistir, sino para pertenecer al cuerpo de Dios. Y eso es membresía. Así que si usted todavía no es miembro, yo le invito a que al final del servicio pase por la mesa de información. Y cuando todos practicamos esto, nuestra iglesia deja de ser un grupo de individuos y se convierte entonces en un cuerpo vivo que refleja la gracia, que refleja la provisión y la fidelidad de Dios. Y el tercer punto, escríbalo. Actúa con gran temor de Dios. Actúa con gran temor de Dios. Mire lo que dice Hechos 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Zafira, su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio y llevando una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora bien, Lucas, el autor de Hechos, resalta a este matrimonio porque su acción parecía igual a la que leímos hace unos versículos antes, a la de Bernabé, donde esta pareja vendió una propiedad y presentaron el dinero a los apóstoles. La diferencia clave es que ellos retuvieron parte para sí mismos, actuando con engaño y con doble intención. Versículo 3. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo, reteniéndolo? ¿Acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, un punto importante aquí. Este pasaje es clave para entender la deidad del Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo en realidad es mentir a Dios mismo. El pecado de Ananías no fue simplemente retener parte del dinero. Escucha bien. Su pecado fue aparentar algo que no era. Pretendía haberlo dado todo, pero solo entregó una parte, mostrando que su corazón no estaba alineado con Dios ni con la comunidad. Vivía una doble vida, buscando la apariencia de piedad mientras escondía la verdad. ¿Y cómo mintió al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente en la iglesia, guiando y dirigiendo a los apóstoles. Y entonces al engañarlos a ellos, en realidad estaban desafiando la obra de Dios. Y esto nos recuerda que Dios ve mucho más allá de nuestras acciones externas. Dios, mis hermanos, ve nuestro corazón. Dios ve nuestras intenciones más profundas del alma. Y Ananías era un ejemplo claro de la hipocresía en la iglesia. Ananías es el retrato de alguien que quiere los beneficios espirituales,
sin la rendición espiritual. Quiere la reputación sin la obediencia. Quiere parecer lleno del Espíritu sin someterse al Espíritu. Y Dios no está de acuerdo con eso. Entonces mire lo que sucedió. Versículo 5. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron, y sacándole fuera lo sepultaron. Después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. De inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían de estas cosas. Ahora bien, el pecado de Ananías y de Zafira no fue financiero, fue espiritual. No fue pecado dar una parte, anótelo bien. Fue pecado fingir darlo todo. Querían reputación espiritual sin rendición espiritual. Querían la gloria sin el sacrificio. Ellos quisieron asociarse con la generosidad radical de la iglesia sin realmente vivirla. Quisieron la gloria que recibió Bernabé sin el sacrificio que implicaba. Y Dios corta esto de raíz. Ahora, ¿por qué es tan severo que cayeron muertos? Porque este momento es el nacimiento de la iglesia y Dios está protegiendo la pureza. Dios está protegiendo la unidad y el testimonio de su pueblo. Y si la hipocresía hubiera echado raíces, en ese momento habría contaminado todo. Como puede ver, el gran temor fue un regalo protector. Ahora, llevémoslo a nosotros. En una cultura como la nuestra, especialmente aquí en Estados Unidos, es bien fácil construir una imagen espiritual. Podemos curar nuestra identidad cristiana. Vienes el domingo a la iglesia, levantas las manos, sirves en un ministerio, publicas versículos cristianos en las redes sociales, pero en secreto consumes pornografía y no has buscado ayuda porque quieres que nadie piense mal de ti. O quizás en tu grupo comunitario dices que tu matrimonio está excelente, pero no se hablan con respeto. Hay gritos, hay frialdad, hay distancia emocional y prefieres proteger tu imagen antes que buscar ayuda. Hablas de integridad, te identificas como un empresario cristiano, pero exageras cifras, incumples acuerdos, pagas tarde intencionalmente y justificas estas pequeñas mentiras como parte del negocio. O cantas acerca de la gracia de Dios, pero te niegas a perdonar a alguien que te ofendió hace años. Guardas rencor mientras proclamas el evangelio. O dices que esta es tu iglesia, pero no estás dispuesto a rendir cuentas. No quieres que nadie te pregunte cómo estás realmente. Quieres pertenecer sin vulnerabilidad. O sabes versículos, puedes debatir teología, pero eres duro en tu casa. Eres impaciente con tus hijos. Eres irrespetuoso con tu esposa. Y tu carácter no refleja lo que enseñas. El gran temor nos recuerda algo esencial. Y escuche bien. No estamos tratando con una institución humana. Estamos tratando con Dios, el Dios santo. Y el propósito de este texto no es que vivas tu vida con ansiedad constante pensando que Dios está esperando castigarte. El propósito es que vivas con reverencia consciente de que tu vida espiritual es real y que tu vida espiritual es significativa. Y cuando nosotros entendemos que Dios ve el corazón, entonces dejamos de jugar a la iglesia. Y entonces la confesión reemplaza la actuación. La transparencia reemplaza la fachada o el maquillaje espiritual. Como puede ver, la hipocresía destruye la confianza. Pero cuando hay reverencia, hay honestidad. Y cuando hay honestidad, la comunidad florece. Y una iglesia llena de apariencia pierde autoridad moral. Una iglesia marcada por integridad refleja a Cristo Jesús. Y escuche bien, Dios no expone para avergonzarnos. Dios nos expone para purificarnos.
Dios no disciplina para destruirnos, disciplina porque nos ama. Y si tú estás aquí y persistes vivir en una mentira, podrías experimentar consecuencias reales incluso con tu salud física. La Biblia nos muestra que el pecado no confesado tiene peso. El pecado no confesado no es liviano, no es neutral, no es algo que simplemente digas, ay, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Santiago 5:16, mira lo que dice. Por tanto, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficaz, puede mucho. Y la Biblia nos muestra que existe una conexión entre pecado no confesado y quebrantado. Ahora bien, no toda enfermedad es el resultado de un pecado específico. Yo creo que debemos ser cuidadosos en eso. Pero si vemos en las Escrituras que un corazón endurecido y un corazón persistente en el engaño puede traer consecuencias serias. Y en algunos casos Dios puede permitir incluso consecuencias físicas severas como parte de su disciplina. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 5. Dios está estableciendo el ADN de su iglesia y deja claro desde el principio que la hipocresía no puede echar raíces. Ahora, algo muy importante. Dios ejerce disciplina y muchas veces lo hace a través de liderazgo espiritual. Y una de nuestras responsabilidades como pastores aquí en esta iglesia, aquí en Watermark, es ejercer disciplina eclesiástica en casos graves de pecado no arrepentido. Y en situaciones extremas, eso puede incluir remover a una persona de la membresía y en casos muy severos decirle que no asista más aquí. La iglesia, mis hermanos, es un hospital. La iglesia no es un museo de santos perfectos. Es un lugar para pecadores arrepentidos, un lugar para personas quebrantadas, un lugar para quienes luchan. Y si tú estás aquí y estás luchando, yo quiero decirte que este es tu lugar. Si estás aquí y te sientes débil, este es tu lugar. Si estás aquí y sientes vergüenza, este es tu lugar. Porque aquí hay gracia, aquí hay ayuda, aquí hay restauración. La disciplina no es para el que confiesa. La disciplina no es para el que lucha honestamente. La disciplina es para aquel que persiste en el engaño y que rechaza el arrepentimiento. Y hay una diferencia enorme entre debilidad y rebeldía, entre lucha y duplicidad, entre caer y negarse a levantarse. Y si alguien se rehúsa a arrepentirse y en ese proceso pone en peligro espiritual, emocional o físico a otros, ya sea por abuso, por manipulación, por decepción, por inmoralidad persistente, por engaño financiero o por enseñanzas falsas, entonces el liderazgo tiene que actuar, no por fuerza, sino por amor. Amor por esa persona, amor por la iglesia, amor por el nombre de Cristo. Y en Hechos 5, la reacción de la iglesia fue gran temor. Y ese gran temor fue saludable. Fue un recordatorio de que Dios no es un símbolo religioso. Él está presente, Él es santo, Él no comparte su gloria con la hipocresía. El amor de Dios es inmenso, su gracia es abundante, su perdón es real y Jesús es el Salvador, Jesús es el amigo fiel, pero también es Rey de Reyes y Señor de Señores y Dios, mis hermanos, sigue siendo santo, santo, santo. Y para que tú y yo pudiéramos experimentar el perdón de un Dios santo, fue necesario que Dios mismo, en la persona de Jesús, se ofreciera como sacrificio perfecto por nuestro pecado. Y eso no fue algo pequeño, no fue algo simbólico, fue sangre derramada, fue muerte en la cruz, fue muerte real. Y luego Jesús venció a la muerte. ¿Para qué? Para que por la fe podamos ser declarados justos delante de Dios. Pero escucha bien, Jesús no murió para que puedas vivir cómodamente en el pecado. Murió para liberarte del pecado. No murió para proteger tu imagen. Murió para transformar tu corazón. Y cuando fallas, porque vas a fallar, Dios te dio un camino: la confesión, el arrepentimiento y la restauración. El gran temor de Dios no es para producir pánico ni para alejarnos de Él. Es todo lo contrario.
Es para limpiarnos y para acercarnos a Él con reverencia. Así que no juegues con el pecado. No protejas la mentira. No ames tu reputación más que tu santidad. Porque una iglesia donde Dios es tomado en serio es una iglesia donde la gracia es profunda, donde el arrepentimiento es real y la libertad es posible. Y esa, mis hermanos, es la iglesia que nosotros queremos ser. Cierra tus ojos por un momento. Quiero invitarte a un momento con honestidad delante de Dios. Hoy hemos hablado de gran poder, de abundante gracia, de gran temor. Y ahora la pregunta no es ¿qué hizo la iglesia en Hechos? La pregunta es ¿qué está haciendo Dios en tu corazón? Así que permite que el Espíritu Santo examine tu interior. No para condenarte, no para que te sientas culpable, sino para limpiarte. Y si estás aquí y aún no tienes una relación con Jesús, yo quiero decirte que Dios te ama tanto y que no te trajo aquí por accidente. Jesús vivió la vida perfecta que tú no podías vivir. Murió por tus pecados en la cruz y resucitó venciendo el pecado y la muerte. El Dios Santo que produce reverencia es el mismo Dios que te ofrece gracia abundante. Así que hoy puedes dejar de huir, hoy puedes dejar de esconderte, hoy puedes rendirte. Y si ese eres tú, ahí donde estás, ¿por qué no le dices: Señor Jesús, reconozco que te necesito, perdona mis pecados, límpiame, hazme nuevo, hoy pongo mi confianza en ti, sé el Señor de mi vida? Y si has estado más preocupado por tu imagen que por tu santidad, si has estado aparentado fortaleza mientras escondes pecado, este es tu momento. Este es tu momento. No esperes a que Dios exponga lo que tú puedes confesar hoy. La gracia está disponible ahora. Arrepiéntete. Confiesa el pecado delante de Dios. El temor de Él no viene para aplastarte, viene para purificarte. Padre, gracias porque no nos dejas cómodos en la hipocresía. Gracias por tu gracia abundante. Gracias por tu santidad que nos llama más alto. Haznos una iglesia donde tu poder sea evidente, donde tu gracia sea profunda, donde tu amor sea enaltecido. Empieza con nosotros y empieza conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.